12 de noviembre de 1996, 3:25 de la tarde. Aeropuerto Internacional de Chimkent, Kazajistán. 3 horas 15 minutos antes del accidente. La tarde de aquel 12 de noviembre de 1996 era tranquila en el pequeño aeropuerto internacional de Chimkent. En plataforma se encontraba un poderoso avión militar de transporte pesado fabricado por la Unión Soviética. Se trataba de un Ilyushin 76 de registro Uniform November 76435 con tan solo 4 años de antigüedad. El avión pertenecía a Kazakhstan Airlines, aerolínea bandera de ese país. Está equipado con 4 motores turbofan PS90 y tiene una capacidad para transportar hasta 40 toneladas de carga. Este gigante de los cielos inicialmente fue diseñado como aeronave militar. Sin embargo, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 y con más de 900 aviones de este tipo construidos, el Ilyushin 76 fue entrando poco a poco en el mundo de la aviación comercial como avión de transporte para cargamentos especiales de gran tonelaje y transporte de pasajeros. En este caso había sido programado para realizar un vuelo charter no regular al Aeropuerto Internacional de Delhi, en India, con el fin de llevar 27 turistas. Despegue, 4:25 de la tarde, 2 horas 15 minutos antes del accidente. Una hora más tarde, el vuelo 1907 de Kazakh entraba a posición 10 y con la autorización respectiva de despegue, iniciaba el procedimiento. Sobre las 4:25 de la tarde, el Ilyushin 76 de Kazakhstan Airlines despegó con destino a India y 37 almas a bordo. Al mismo tiempo que el Ilyushin despegaba, 1540 kilómetros al sur, otro gigante de los cielos, un Boeing 747 perteneciente a Saudi Arabian Airlines, volaba con destino igualmente a Delhi, en un vuelo regular comercial de pasajeros que cubría la ruta Jeddah-Delhi-Daman en Arabia Saudita. Al momento, la tripulación del 747 iniciaba los preparativos para descender y realizar la aproximación a India, estimando aterrizar en unos 50 minutos. En Delhi, los controladores aéreos del Indira Gandhi trabajaban arduamente para guiar a los aviones que cruzarían su espacio aéreo. A medida que el tráfico aéreo aumentaba, sabían que su jornada sería agitada, pues India tiene una gran afluencia de tráfico aéreo. En esta ocasión, el equipo Takeoff Simulations envía un saludo especial de agradecimiento a Carlos Monsalvo, Luz ALX, Guadalupe Gallego, Alexandre, Carlos Arango, Lorena García, Autos Clavo de Argentina, José Juan Flores, Carito Carrillo, Carelle Belle, Constantino Ibáñez y Juan Carlos Gil. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Sus nombres quedan como homenaje a esta noble causa en los aviones que representan nuestra marca. Si quieres que tu nombre aparezca en nuestro avión, apóyanos donando super chat, super sticker o super thanks, porque los detalles son importantes. Así que acompáñenme en esta historia. Radio operador, 5:25 de la tarde, 1 hora 15 minutos antes del accidente.
El vuelo Kazakh 1907 se encontraba nivelado a 33.000 pies como nivel final de crucero. Se contactó con India para informar su posición actual, estimando el Fix Tiger a las 6:13 de la tarde y estimando aterrizar a las 6:53 en India. De las 37 personas que viajan a bordo, 10 son miembros de la tripulación, 5 tripulantes técnicos y 5 tripulantes de cabina, incluyendo a los maestros de carga. La tripulación técnica está conformada por el capitán Alexander Robertovich Cherepanov, de 44 años, quien es el piloto al mando. El capitán Cherepanov acumula 9.229 horas de vuelo totales y 1.488 horas en Ilyushin 76. Como copiloto se encuentra el primer oficial Ermek Kusamitovich Shangirov, de 37 años, con 6.822 horas de vuelo totales y 409 horas en Ilyushin 76. El ingeniero de vuelo es Alexander Alexandrovich Chuprov, de 50 años, con 9.201 horas de vuelo totales y 1.248 horas en el equipo. En el puesto del navegante se encuentra Chahanbek Dusenovich Aripov, de 51 años, con 12.789 horas de vuelo totales y 1.327 horas en Ilyushin 76. Y finalmente, en el puesto del radiooperador está Igor Alexeyevich Ryb, de 41 años, con 1.583 horas de vuelo en Ilyushin 76. Todos son de nacionalidad kazaja, por lo que el dominio del inglés es demasiado bajo. Los minutos avanzaban, y el vuelo 1907 se encontraba próximo al Fix Tiger, punto de referencia por el cual entraría al espacio aéreo indio. Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, 6:10 de la tarde, 30 minutos antes del accidente. El espectacular 747 lucía un livery que irradiaba una elegancia cautivadora. Ya llevaba unos 40 minutos en tierra y el proceso de embarque estaba por finalizar. 289 pasajeros se acomodaban y sentían la sensación de grandeza y sofisticación que emanaba este imponente avión. Lo que no sabían era que algo siniestro se avecinaba. Al mando de la aeronave se encuentra el capitán Khalid Al-Shubaili, de 45 años y nacionalidad saudí. El capitán Shubaili completa 9.837 horas de vuelo totales y recientemente había sido ascendido a capitán de Boeing 747 y en el equipo completa 104 horas. El primer oficial es Nasir Khan, de 38 años y nacionalidad estadounidense. Khan completa 7.779 horas de vuelo totales y 1.952 horas en Boeing 747. Como ingeniero de vuelo, los acompaña el segundo oficial Ahmed Edres, de 33 años y nacionalidad saudí. Edres acumula 3.326 horas de vuelo totales y 1.755 en Boeing 747. Este imponente avión estaba programado en la continuación de su ruta para volar hasta el Aeropuerto Internacional de King Fahd en Dhahran, Arabia Saudita, bajo el número de vuelo Saudia 763, despegando por la pista 28 y realizando un leve viraje a la izquierda para interceptar la ruta Golf 452 y abandonar espacio aéreo indio por el Fix Tiger, con un nivel final de crucero de 35.000 pies. Un corredor de entrada y de salida, 6:23 de la tarde, 17 minutos antes del accidente. El vuelo 1907 de Kazakh ya había ingresado al espacio aéreo indio y ahora reportaba la posición Lunka, ubicada en el radial 270 de India, a 177 millas náuticas a un nivelado a 33.000 pies. El controlador de área le autorizó descender inicialmente para nivel de vuelo de 25.000 pies, así que el Ilyushin 76 inició el descenso.
Pero, ¿por qué si el vuelo 1907 llegaba desde el norte, se desviaba para ingresar a espacio aéreo indio desde el oeste, utilizando un corredor o ruta aérea tanto para las salidas como para las llegadas? Pakistán e India en aquella época se encontraban en un conflicto bélico por la disputa de un territorio llamado Azad Cachemira. Por este motivo, todos los aviones comerciales se desviaban y evitaban sobrevolar ese espacio aéreo. Además, los corredores o aerovías del norte estaban designadas exclusivamente para vuelos militares por el mismo motivo. Es así que el vuelo 1907 había ingresado a espacio aéreo indio desde el oeste por el Fix Tiger, utilizando un único corredor bidireccional, tanto para salidas como para llegadas. El final del ocaso. 6:33 de la tarde. 6 minutos antes del accidente. El imponente Boeing 747 había rodado hasta el punto de espera de la pista en uso y se encontraba próximo a despegar. El controlador de torre, brindando una mínima demora media, autorizó el ingreso a posición y posterior despegue del vuelo 763 de Saudia. Lentamente se alinearon con la pista y finalmente el capitán Shubaili aplicó potencia máxima e inició el procedimiento. El vuelo 763 de Saudia despegó sobre las 6:33 de la tarde con destino a Arabia Saudita y 312 almas a bordo. El 747 realizó un leve viraje a la izquierda para interceptar la ruta Golf 452, misma ruta por la que venía el Ilyushin 76. Pronto fue cambiado al control de aproximación y el controlador de esa posición, teniendo conocimiento del tránsito en sentido contrario descendiendo para aproximar a Delhi, autorizó inicialmente al Boeing 747 para ascender a 10.000 pies y estar atento a instrucciones. 2 minutos más tarde, el Ilyushin 76 reportó 23.000 pies y 74 millas fuera de Delhi, siendo autorizado para descender ahora a 15.000 pies y dando la instrucción al avión kazajo de reportar cuando alcanzara ese nivel. El control proporcionado era prácticamente no radar, ya que en ese momento en India no estaban disponibles los radares modernos que conocemos hoy en día. Existía un radar que proporcionaba una posición aproximada de las aeronaves, pero no brindaba información detallada sobre su altitud. Descenso inadvertido. 6:39 de la tarde. 1 minuto antes del accidente. El vuelo 1907 seguía descendiendo para 15.000 pies de acuerdo a las instrucciones previas, sin estar enterado del tráfico en sentido contrario. Al mismo tiempo, el 747 reportaba al control próximo a los 14.000 pies, y como no tenía ninguna otra información, solicitó continuar su ascenso. En respuesta, el controlador ordenó mantener 14.000 pies y estar atento a instrucciones. A las 6:39 de la tarde, el Ilyushin 76, siguiendo las instrucciones del control, reportó 15.000 pies, pero al no tener ninguna otra información, el avión continuó descendiendo. Sumado a eso, la posición del radiooperador no cuenta con instrumentos que le permitan monitorear la altitud.
por lo que no pudo darse cuenta de que los pilotos continuaron descendiendo a un nivel no autorizado. Mientras esto pasaba, el controlador revisó su radar y solo hasta ese momento informó al vuelo 1907 sobre el tráfico en sentido contrario a las 12 en punto a tan solo 10 millas náuticas de distancia. No obstante, el mensaje que transmitió fue un mensaje incompleto, pues no informó el rumbo exacto del tránsito y no informó la altitud que éste mantenía. Y para agravar las condiciones, el operador de radio, al no entender muy bien el inglés, no comprendió adecuadamente la información, perdiendo segundos valiosos mientras preguntaba nuevamente la posición del tránsito. El controlador repitió la información indicándole que ahora el 747 estaba a 8 millas náuticas y en esta ocasión sí le informó la altitud, diciéndole que se encontraba nivelado a 14.000 pies. El operador colacionó y reportó que buscaría el tráfico en el horizonte. A los pocos segundos, los pilotos vieron en la distancia y en medio de las nubes al Boeing 747 aproximándose a gran velocidad, lo que les hizo caer en cuenta que volaban prácticamente a la misma altura. Inmediatamente el capitán ordenó aplicar toda la potencia e iniciaron una maniobra evasiva llevando los controles hacia atrás para elevar el avión. Sin embargo, esto los llevó directo a un rumbo de colisión. Finalmente, sobre las 6:40 de la tarde del 12 de noviembre de 1996, el Ilyushin 76 bajo el número de vuelo 1907 colisionó en el aire sobre la población de Charkhi Dadri con el Boeing 747 de Saudia, ocasionando que ambas aeronaves se precipitaran sin control hacia el terreno. Rápidamente, y gracias a un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien presenció la colisión en vuelo e informó de manera inmediata al controlador, se activaron los mecanismos de búsqueda y rescate. Al llegar al lugar del accidente, de las 37 personas que iban en el Ilyushin 76, encontraron a 4 aún con vida, y de las 312 personas que iban en el Boeing 747, encontraron a 2 personas con vida. Sin embargo, a pesar de ser trasladadas a los centros hospitalarios más cercanos, fallecieron por el nivel de las heridas, completando un total de 349 pérdidas, en la que se conoce como la catástrofe más trágica en la historia de la aviación hasta la fecha, que involucra un mid-air collision de 2 aviones comerciales. La investigación oficial reveló que en la última maniobra del Ilyushin 76, si los pilotos no hubiesen intentado subir el avión, habrían pasado por debajo del 747 y la colisión se habría evitado. También concluyó que el error principal fue por parte de la tripulación kazaja, que descendió a un nivel de vuelo no autorizado, encontrando deficiencias en los manejos de recursos de cabina. Y en cuanto al control de tránsito aéreo, quien separó los tránsitos verticalmente de manera adecuada, se evidenció que hubo información que se omitió o se transmitió tardíamente, lo que hubiese elevado la alerta situacional de ambas tripulaciones. Posterior a este accidente, se implementaron mejoras en la tecnología radar. Se implementó el uso obligatorio de sistema TICAS para todos los aviones sobre espacio aéreo indio, y finalmente, se implementó un programa extenso de capacitación y, lo más importante, concientización de todo el personal aeronáutico. No obstante, años más tarde y con toda la tecnología de última generación, se presentaría una nueva colisión en el aire con otro avión cuyo número de vuelo sería el vuelo 1907. El equipo Takeoff Simulations envía un saludo fraterno a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día. Esto fue todo. Cordial saludo, Jimenito 1010.